Buenos días, regresamos de nuestras queridas y apreciadas vacaciones de semana y media y como ya saben ustedes, regresamos a trabajar. Como ya les he venido comentando, nosotros ya estamos manejando el tercer periodo, entonces todos los temas relacionados de la semana antes de salir giran en torno a lo que es el tercer periodo en lectoescritura. ¿Listo? Como les recuerdo, ya tienen que tener a la mano el libro de Activamente volumen 2. Para los que no lo tienen, recuerden que está el libro virtual. ¿Qué tienen que hacer? Simple y sencillamente. Abren sistema 1, van a las páginas que yo les indico, la resuelven en una hojita y me envían la evidencia. Recuerden que la evidencia la tienen que enviar a más tardar el día de hoy. ¿Listo? Tienen estas hora y media, casi 2 horas para realizar la actividad, así que no es muy complicada ni mucho menos. Bueno, antes de salir a vacaciones estábamos hablando de la literatura de la ciencia ficción, que es todo esto que hablamos de los viajes en el tiempo, de la vida o la inteligencia artificial, de todo ese tipo de como universos posapocalípticos que existen gracias a la ciencia ficción. Espero que lo tengan muy presente y hayan tomado puntos de las lecturas que estuvimos trabajando durante ese tiempo. Las actividades que tienen que desarrollar el día de hoy o las páginas que tienen que desarrollar el día de hoy giran en torno a eso, que es la literatura de la ciencia ficción. ¿Listo? Páginas 32, 33 y 34. Para resolver esas páginas, yo tengo primero que realizar las lecturas de la página 26, 27, 28, 29, 30 y 31. No son lecturas como los periodos pasados que eran un poco más extensas porque eran cuentos, sino son fragmentos muy pequeños de ciertas historias de ciencia ficción. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Isaac Asimov. Recuerden que yo les hablé de él y de sus películas como Yo Robot o El Hombre Bicentenario y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? No es complejo, no es difícil. Ustedes saben que ese tipo de actividades son muy fáciles de hacer. También vamos a encontrar lecturas como las de Bradbury, que yo les hablé de él, que trabaja mucho lo que tiene que ver la vida en otros planetas. Bien, bueno, vamos a ir a la página 32. Nos dice lo siguiente: identificar el tema principal de cada cuento. Entonces, hay 3 cuentos, pero digamos que algunos puntos se quedan o se remarcan dentro de solamente 2 cuentos. El primero, cuánto se divertían, y el segundo, haznos estúpidos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? El tema principal, ¿de qué trata cada uno? O sea, digamos, hacia en torno de qué gira cada uno de los 2 cuentos. Los dos pertenecen al mismo autor, los dos son cuentos o bueno, historias de Isaac Asimov, que las fragmentamos aquí en este pequeño texto para que ustedes tengan como una idea de lo que es la vida en el futuro y de lo que piensan los alienígenas de las costumbres de los seres humanos. Son, como les dije, son ciertas lecturas que tienen su crítica social frente a lo que el ser humano ha hecho durante todo este tiempo. ¿Listo? Entonces, primer punto, solamente es escribir el tema principal de cada uno de los fragmentos que van a leer, no es más. En el segundo, son describir rasgos característicos de los personajes del cuento, cuánto se divertían. Entonces, decir cómo eran Margie, Tony y el maestro automático. Digamos que la historia gira en torno a este maestro automático que siento que va muy a la par con lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus, porque pues obviamente o sea, ellos ya están en el futuro. Nosotros hasta ahora estamos dimensionando ese tipo de manifestaciones, pero esto es como una mirada más allá de lo que sería la educación virtual en el futuro. Entonces nos dan a estos personajes, entonces nos dicen cuáles son esas características. Entonces, cuáles son las características de Maggie, de Tommy y de este nuevo maestro automático que va a aparecer en el futuro. ¿Listo? En el tercero, digamos que gira mucho a lo que les digo, el tema de la educación virtual, entonces vamos a estar como muy nutridos para hablar sobre esto. Nos preguntan las ventajas y desventajas de la educación actual y de la que se ve en el cuento. En cuanto a la educación actual, digamos que uno está muy acostumbrado a que en ese punto uno debería responder que la educación es en salones, en aulas de clase, con un profesor de carne y hueso y todo ese tipo de cosas. Pero nuestra educación hoy en día está muy cambiada y se transforma mucho a la educación que tienen estos personajes. Pero aún así todavía hay ciertos cambios. Digamos que el maestro automático no es
un personaje de carne y hueso que esté ahí, que tenga emociones y sentimientos, sino por el contrario es una máquina. Entonces eso difiere mucho, aunque estemos en estos momentos atravesando por una educación virtual muy parecida a la que ellos viven, no es igual, porque nosotros seguimos comunicándonos a través de estos medios, pero somos seres humanos que sentimos, que realizamos cierta empatía, que tenemos cierto como conocimiento de emociones y todo eso, mucho de eso gira en torno a esta pregunta. Entonces, en un cuadrito, ¿cómo es nuestra educación actual? Entonces, un profesor normal, de carne y hueso, pues antes, todavía, no quiero decir que no vamos a volver a ese tipo de educación, pero pues con pupitres, con todos ahí estudiando, digamos que ahora ya estamos pasando por una crisis y pasó eso, pero es normal. Y cómo es la educación que Maggie y Tommy están viviendo, que es una educación muy parecida a la educación virtual, pero difiere de ciertos avances tecnológicos que hay en la historia y que en nuestra realidad todavía no existen. Bien, en el cuarto debemos seleccionar una de las figuras literarias que nos cuentan acá y decir cómo, cuál es referente al contenido de ese cuento. Entonces, el título, ¿cuánto se divertían? ¿Qué quiere decir? Que es irónico, que es literal, que es metafórico y que es nostálgico. Entonces, irónico es decir que se está burlando. O sea, realmente el título de cuánto se divertían es que es como una especie de burla a la educación de antes con la educación que tienen ellos en la historia. Literal es que el cuento va a hablarme de cuánto se divertían los niños. Metafórico, no podría ser metafórico y aquí les ayudo un poquito porque la metáfora, recuerden que es una figura literaria que esconde su verdadero significado. Entonces, cuando se divertían no iría mucho en torno a eso porque no es lo mismo decir sus dientes son como perlas o, o ese tipo de metáforas que van a ocultar como ese mensaje, como que no quiero decir que así son las cosas, pero lo digo de una forma diferente que sería como lo metafórico. Entonces ahí les doy como una pista. Metafórico no es, porque no está escondiendo el significado con el uso del título. Y finalmente nostálgico es que llama como ese sentimiento, como a lo emocional, a decir, uy, no, pobrecita la gente del futuro que ahora tiene que estudiar así y antes era diferente. Más o menos por ahí va, ¿listo? Entonces solo es escoger una y ustedes me tienen que decir por qué. Porque es irónico, porque es literal o porque puede ser nostálgico. Vamos que yo les ayudo a descartar la metafórica, pero pues ustedes tienen que pensarla, ¿listo? Quinta, reflexionar acerca de las ventajas que tienen los libros como digitales. Digamos que en la actualidad nosotros estamos muy a la par con este tipo de tecnologías y libros virtuales porque lo estamos requiriendo por todo esto de la pandemia y de la cuarentena. Pero pues entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, en un pequeño párrafo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un libro virtual? En mi caso, yo les voy a ayudar con uno. O sea, para mí una desventaja fundamental del libro virtual es que yo no puedo, digámoslo así, conservar lo que me gusta desde la virtualidad. No me es tan sencillo. Digamos que yo, por ejemplo, puedo tomar un libro cualquiera y yo sé que el libro tiene mis anotaciones, tiene mis rayados, tiene mis banderitas, que yo les he hablado de las banderitas que espero las estén usando. Aquí es un ejemplo de, por ejemplo, cada uno representa cierto momento importante de la lectura. Yo siento que en el libro obviamente es como una especie de subrayado y uno puede hacer esto en un libro virtual, pero yo siento que para mí no es cómodo porque desgasta mucho la vista. Entonces, eso sería como una desventaja. La ventaja es que esos libros son gratis y pues obviamente uno ahorra muchísimo dinero en cuestiones de consumo de este tipo de libros. Ese es como un ejemplo, ustedes tienen que darme un poquito más y es un párrafo bien construido, ¿listo? En el sexto, bueno, digamos que no hay como un debate, porque pues no podemos entrar a debatir, porque pues igual es una clase sincrónica y no vamos a estar todos, sino simple y sencillamente los que tengan que resolver preguntas. Pero uno, ¿qué opina frente a eso? O sea,
El tema en sí mismo es las limitaciones de la robótica en la actualidad. O sea, no hablemos del futuro, porque en el futuro sabemos que la robótica va a funcionar de otra manera y va a ser muchísimo más eficaz. Sino sentémonos en nuestra realidad. ¿Cuáles son esas limitantes? Entonces, nos dice que si nosotros estamos a favor o en contra de una afirmación, que es una máquina puede tener más información que un humano, pero los humanos pueden dar sentido y contextualizar esta información. ¿A qué va? O sea, estamos comparando al ser humano con una máquina. ¿Cuál es la diferencia que radica en cada uno? Pues la máquina no tiene emociones, no tiene sentimientos y eso es algo que no le permite vincular ciertas cosas de la realidad a lo que puede llegar a conocer. Mientras que el ser humano sí, o sea, el ser humano trabaja por su propia humanización, por decirlo de alguna forma. Digamos, sabemos que un doctor se convierte en un doctor o un veterinario en veterinario porque hay cierta como empatía con salvar vidas, con salvar a los animalitos y todo ese tipo de cosas, pero una máquina no tiene ese tipo de cuestiones. Digamos que hablando en un futuro paralelo, los robots se convierten en doctores, en veterinarios, pues ellos no van a entrar como en el juego de la empatía, tanto con las personas como con los animalitos, porque pues ellos no tienen eso que nosotros como seres humanos sí tenemos, que es esa humanización. ¿Listo? Entonces, ¿estoy a favor o estoy en contra? Ustedes deciden. ¿Listo? El séptimo también es un punto para discutir, pero pues lo podemos resolver porque también gira en torno a esto de las limitaciones de la robótica y es si un robot puede amar o crear obras de arte. ¿Sí? Entonces, nos presenta como una especie de mapa, un cuadro comparativo entre los alcances y las limitaciones. Entonces, ¿cuál es un alcance en cuestiones de arte que puede tener un robot? Digamos que los robots pueden replicar un cuadro tal cual lo haría una persona común y corriente, pero la limitación es que no lo hace con el mismo sentido. Puede, y lo voy a usar como usando esta imagen que tengo acá, la de París, un robot puede reproducir 1000 de estas imágenes, pero quien realmente la pintó lo hizo como por un sentido, por una necesidad humana de expresar algo que sentía. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones y cuáles son esos alcances que tiene la robótica frente al arte? Bien, pasamos al punto 34 y es hablar un poco sobre lo que habla el segundo cuento, que son los asnos estúpidos, que también es de Isaac Asimov, como les dije, y es cuál es la crítica, por qué Isaac Asimov escribe ese cuento, qué era lo que quería decirle a los seres humanos referente al título Los asnos estúpidos, que cuando lo lean se van a dar cuenta de que los asnos somos los seres humanos, pero por qué decirle a los seres humanos que son como un animal totalmente estúpidos. Y lo hace porque digamos que hay una creencia popular de que los asnos son animales un poco, que tienen el cerebro un poco desarrollado, o sea, son como animales no muy inteligentes, como otros sí lo son. Entonces, ¿por qué esa comparación? Digamos, ¿por qué Isaac Asimov habla de eso? Entonces, ahí van a encontrar mucho de eso frente a ese cuento. Digamos, apenas lo lean van a saber la crítica y la denuncia que él hace. Eso es totalmente evidente. ¿Listo? Una pista tiene que ver con la contaminación. Noveno, imagina cómo podría continuar ese cuento. O sea, como el cuento llega a un punto en el que nos dice a nosotros la denuncia, pero qué pasa después no nos dice, porque es un pequeño fragmento. Entonces, para ustedes, ¿cómo sería la continuación de esa historia? Entonces, puede ser un final alternativo, puede ser la secuela de esa historia, ustedes deciden, pero pues un pequeño fragmento de cómo ustedes continuarían esa historia de los asnos estúpidos. Y finalmente el punto 10, que es pues, de los puntos más fáciles, es como proponer un título a los cuentos que ya leímos. Entonces, el contribuyente, que es el primer cuento que aparece, el que les dije que no está muy reflejado en los demás puntos, pero igual es necesario leerlo, que está en la página 26. ¿Cómo le pondrían a ese cuento? O sea, según la historia que él nos narra, ¿cómo le pondrían a el cuento del contribuyente? ¿Cuánto se divertían?
¿Cuál sería otro nombre que le pondrían? No sé, yo les doy ahí como un ejemplo, la educación virtual en el futuro. Es un ejemplo, ustedes igual decían. Y finalmente, ¿cómo le pondrían a asnos estúpidos? Como cuál sería la variación de ustedes frente a estos tres cuentos que hay que leer. ¿Listo? No es nada más para el día de hoy, eso es todo. Ustedes solamente tienen que terminar estas 3 páginas y me las hacen llegar. Les repito, la mayoría tiene el libro y la minoría, por decirlo de alguna forma, los que todavía no lo tienen porque pues no les ha llegado o de pronto lo dejé en la casa de, no sé, de mi tía y yo no voy a ir allá hasta dentro de un mes. No se preocupen, el libro virtual está en Sistema 1. Entonces ustedes entran, Sistema 1, lenguaje, libro virtual. Ya aparecen ahí páginas 32, 33 y 34. No tienen que preocuparse por nada más. Apenas las terminen, me las envían. Sugiero que utilicen la hora de clase para eso. Pero pues si pasa X o Y, digamos que tienen todo el día. Ustedes saben que yo les doy plazo de todo el día de hoy para enviarme la actividad, pero también ya saben que si la actividad no llega, pues obviamente yo no pondré la nota y reportaré por mensaje que no me llegó este tipo de notas. También si tienen algún problema, avisen, profe, no sé, se me fue la luz, se me cayó el internet, no pude hacer la actividad, por cualquier cosa, avisen. Es más sencillo. Digamos que con la primera actividad tuve mucho como roce, por decirlo de alguna forma, porque la excusa fue no tengo el libro, pero pues está el libro virtual y yo ya se los había dicho, entonces digamos que eso ya no es una excusa. Dos, muchos me escribieron como profes que ese día pasó tal cosa. Yo, bueno, listo, eso yo puedo entenderlo y yo puedo ser laxa en ese sentido. Pero si usted no se reporta, no me dice nada, pues obviamente para la profesora va a ser difícil adivinar ese tipo de acontecimientos y pues la profesora pone la mala nota. Entonces, para evitar la mala nota, al menos avíseme. Llame, no, profe, es que no sé, se me fue la luz porque suele pasar, a mí me puede pasar un día de estos que espero nunca me pase y no me pueda conectar a hablar con ustedes. ¿Qué hago? Pues yo aviso, entonces ustedes también avisen. Pues nada, bienvenidos a este tercer periodo, bienvenidos a otra pedazo de cuarentena, por decirlo de alguna forma, porque pues tenemos que seguir así porque es necesario cuidarnos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Recuerden que no están solitos, si me necesitan estoy ahí para escucharlos, para ayudarlos. Siempre estoy conectada en las clases asincrónicas, entonces tengo estudiantes que se ponen a hacer la actividad conmigo y echamos chisme y hablamos y nos relajamos un ratico. Entonces ustedes saben que son totalmente bienvenidos. Y por otro lado, hablando del Maker, yo les había dicho a ustedes antes de salir de vacaciones que investigaran un poco sobre esa línea del tiempo que vamos a empezar a hacer. No se preocupen, todavía tienen tiempo de investigar, no tienen que hacer nada. El Maker lo vamos a empezar a hacer a mitad de este mes. No se preocupen porque, ay, no investigué, no hice nada en vacaciones. No se preocupe, relájese. Era un tiempo para descansar. Entonces, si no investigó, pues ya empiece como a indagar como mami, papi, cuéntame de mi vida, todo ese tipo de cosas cuando yo era más pequeñito. Entonces todavía hay tiempo, no se estresen, no me colapsen. Recuerden que tenemos que estar lo más tranquilos posible y pues nada, a sacarle jugo y provecho a este tercer semestre o tercer periodo que iniciamos. Espero, estén muy felices de volver a las clases como yo también lo estoy porque me hicieron muchísima falta durante esta semana y media. No tenía con quién hablar, literalmente. Y ustedes saben que a mí me gusta hablar, echar chisme con ustedes, reírme y gozármela. Entonces nos vemos. Se cuidan y saludes a todos.